Buenos días, Manuel. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues muy buenos días y ya estamos concluyendo nuestro ciclo que llevó por título Expedientes Secretos y ya ustedes saben por qué, ¿verdad? Y qué más secreto que el teatro, porque ciertamente nuestra colección de libros y documentos aquí en el Centro de Estudios creo que es bastante rica. Es una maravilla y poco conocida. Y nuestra labor es dar a conocer precisamente estos grandes tesoros, y yo creo que esta sesión, por lo que he escuchado, va a ser una sesión excepcional, gracias a Jorge del Río. Me voy a poner el anteojo, entonces, pues sí, ¿verdad? ¿Dónde que me los acaban de regalar? Pero bueno, Jorge del Río comenzó su carrera de actor muy joven. Bueno, todavía estás joven, digo, pero bueno, muy joven, en la compañía teatral de Julissa. Los jóvenes de atrás, ¿ustedes saben quién es Julissa? No, los alumnos de allá atrás, ¿saben quién es Julissa? No, ni idea, ¿ves? Así que, bueno, en fin. ¿Vaselina? ¿Les dice algo Vaselina? Bueno, entonces inició muy joven en la compañía teatral de Julissa, participando en óperas rock como Jesucristo Superestrella y Ger. Uf, qué recuerdos de eso, ¿eh? Y comedias musicales como Vaselina y Nunca en Domingo. Posteriormente trabajó en la compañía de Manolo Fábregas, debutando en la comedia musical Amor al Revés es Roma, con Manuel Medel y Carolina Barret, entre otros. Hizo teatro infantil en la compañía de Enrique Alonso Cachirulo. Bueno, verdaderamente. Y participó en más de 60 zarzuelas y operetas en las compañías de Luis Gonzaga y Cristina Ortega, trabajando con Plácido Domingo, Pepito Envil, Ernestina Garfias e incluso con María Conesa. En 1986 recibió el premio Esperanza Iris como mejor actor de teatro musical por parte de la Unión de Críticos y Cronistas de Teatro por su actuación en la obra La Corte del Faraón en el papel de Casto José. Bueno, me quedo con mis dudas, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Estudió actuación con la primera actriz Carmen Montejo, a quien recordamos muchísimo aquí, porque ella ha estado aquí con nosotros en alguna ocasión, no como expositora, sino como público, y me la saludas mucho cuando la veas. Entonces estudió con la primera actriz Carmen Montejo, cantó con la soprano Irma González estudió canto con Irma González y Emilio Pérez Casas, y ballet clásico con el maestro Jesús Burgos. Bueno, pues todo un estuche de monerías, yo no te conocía todo esto, También estudió dramaturgia con el maestro Hugo Argüelles. Estudió la carrera de diplomacia en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha tomado seminarios y diplomados de Historia de México en la Academia Mexicana de la Historia. Desde hace 26 años es maestro de teatro en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles en Coyoacán. Escribe y dirige obras de teatro. Bueno, yo en lo particular te admiro mucho por tu entrega, sobre todo a tu vocación, que no es una vocación fácil, absolutamente, pero que está llena de satisfacciones, yo creo, como cualquier carrera, ¿no? Cuando es la verdadera vocación y los frutos se muestran, ¿no? Bueno, pues no me queda más que darles las gracias, en primer lugar a ti por estar con nosotros, y segundo a todos ustedes por su asistencia. Si no los veo, que tengan felices fiestas. Bienvenidos. Vamos a observar en la pantalla. Si la observamos así, a la primera decimos, bueno, pues es un pedazo de papel, tiene ahí un cierto diseño, pero no nos dice nada más. Gran Teatro de Santana. Yo voy a pedir que en esta sesión vamos a usar mucho nuestra imaginación, voy a pedir que la usen mucho. Vamos a imaginarnos por un momento una tarde cualquiera de la segunda mitad del siglo XIX. Y vamos a imaginar que vamos
caminando del Zócalo por 5 de Mayo y llegamos a Bolívar. Y resulta que ahí, en lugar de seguir la calle como ahora, nos vamos a encontrar con un portento de edificio. Pasa, Claudio, por favor. Ahí tenemos una ilustración muy antigua de lo que era el Gran Teatro Nacional, llamado también Teatro de Santana, llamado también Teatro Vergara, llamado también Teatro Imperial. Esta va a ser la historia de muchos de nuestros teatros del centro histórico que tuvieron varios nombres según la época y según los tiempos políticos. Esta era la entrada del Teatro Nacional. Pasa la siguiente, por favor, Claudio. Ahí podemos ver mejor. Esta calle es 5 de Mayo y a la altura exactamente de Bolívar, ahí cerraba la calle y estaba este maravilloso edificio. El Teatro Nacional, para mí, ha sido el mejor teatro que ha tenido México en toda su historia. Era un portento. Se había tratado de hacer al estilo de la Scala de Milán y resultó mucho mejor y resultó más grande. Es una maravilla. Este teatro se lo debemos a un gran hombre, a un prócer que se llamó Francisco Arbeu. Arbeu, les suena ese apellido, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Teatro Arbeu? Bueno, desafortunadamente cuando se hizo el Teatro Arbeu, ya había muerto Francisco Arbeu. Su yerno lo había mandado a hacer en honor a él y, bueno, ya había muerto desgraciadamente. Voy a platicar un poquito de Francisco Arbeu. Él vino de Guatemala muy jovencito, admiraba mucho a México por todas estas luchas por la independencia. Él llegó aquí y era un joven muy bien preparado, era muy talentoso y le dieron el encargo de que construyera las vías férreas a San Agustín de las Cuevas. ¿Alguien sabe cómo se llama ahora? Eso, perfecto. Lo que ahora es el pueblo de Tlalpan. Entonces fue Francisco Arbeu el que construyó esas líneas. Ganó bastante dinero. Él había leído mucho de Alexander von Humboldt cuando vino a México en una comisión técnica, científica y cultural a hacer un estudio del país. Y Humboldt, que fue el que dijo que esta era la ciudad de los palacios, también dijo, pero me extraña que no haya un teatro a la altura de los demás palacios. Nada más existía el teatro principal, al cual nos vamos a referir más adelante, pero este ya era muy antiguo, se había inaugurado en 1753. Bueno, él hizo este teatro, le costó muchísimo, muchísimo, porque hubo muchas vicisitudes. A Francisco Arbeu le tocaron tiempos muy aciagos en lo político, en lo económico, en lo social. Era la búsqueda del país en sí mismo. Le tocaron 2 intervenciones, la norteamericana, la francesa. Y bueno, pues cambiaban los precios, ¿no? Ya sabemos algo de eso. Y entonces llegó el momento en que les faltaban 85,000 pesos, que era una barbaridad de dinero en aquella época. Entonces, él habló con el ayuntamiento de la ciudad y le dijo, mira, yo te voy a dar unos palcos a perpetuidad y así tú me das los 85,000 pesos y yo termino mi teatro. Quedaron de acuerdo, firmaron. Bueno, no les voy a hacer el cuento más largo. Solo le dieron 6,800 pesos, de 85,000 pesos. Y jamás le dieron el resto del dinero, jamás. Él se quedó sin dinero y como el ave fénix, de la nada volvió otra vez a trabajar, a juntar su dinerito y posteriormente construyó otro teatro que se llamó el Teatro de Iturbide, que es lo que actualmente es la Asamblea de Representantes y que anteriormente fue la Cámara de Diputados. ¿Sí saben dónde andamos? Allende y Donceles. Bueno, y bueno, acá también pasó algo tremendo porque era la época, este teatro se inauguró en 1856 y al año siguiente es la Constitución de 1857 y bueno, como todas las luchas, pues antes hay diferentes sectores que piensan distinto,
fueron tiempos difíciles, estaba dividida la sociedad entonces, y también eso le pegó mucho a él, al grado de que pasó algo similar. No le alcanzó el dinero, o sí le alcanzó, pero también quedó a deber mucho dinero, y llegó el momento en que los acreedores llegaron, entraron a la fuerza, desmantelaron el teatro, un teatro bellísimo que más adelante voy a mostrar algunas imágenes del Teatro de Iturbide también. A él lo que lo sostuvo fue una hermosísima familia, y bueno, él tenía su casita ahí en los altos o junto del Teatro de Iturbide, y cuando él ya estaba agonizando, había como una especie de antesalita y luego seguía la recámara donde estaba él. Él había dejado ahí colgado un saco, el último que había usado, y ahí dentro llevaba los papeles con los cuales él podría haber cobrado el resto del dinero de los 85,000 pesos. Entre toda esta gente que lo fue a visitar y todo, a ver cómo estaba, pues no faltó el, perdónenme, gandalla, que se llevó los papeles y nunca se cobró ese dinero. Por eso para mí es un prócer. Él hizo mucho por el teatro en México. Y yo les quiero decir una cosa, que bueno, la vida es tan maravillosa y a mí me da unos regalotes, como este, por ejemplo. Conocer a la tataranieta de este gran hombre, Francisco Arbeu, y ella está aquí con nosotros y la quiero presentar. Se llama María Amparo Macedo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, María Amparo. Entre otras maravillas, María Amparo me enseñó una carta que le escribió su tatarabuelo a don Benito Juárez, donde le explicaba la situación de este dinero, ¿no?, que quedaba pendiente de pago. Desafortunadamente, poquito después, pues fue ya cuando él murió, ¿no? En fin, vamos a seguir hablando entonces de este teatro. En este teatro, a ver, Claudio, pasa por favor, a ver si hay uno del interior del Nacional, porque lo que importaba de este teatro era el interior. No, otra, por favor. Uy, bueno, ahorita nos regresamos, no se preocupen. Todas estas maravillas que están viendo de programas de mano es el valioso archivo de don Armando de María y Campos. No, ese es el interior del Nacional, pero hay otra mejor, Claudio. Vamos a ver. Esa, vean nada más eso. Ese es el interior del Gran Teatro Nacional. Un teatro que desafortunadamente se demolió en 1901. Este teatro se inauguró en 1844, en febrero de 1844. Y para 1901 estaba bastante bien el teatro. Unos años antes había ocurrido un sismo muy fuerte y bueno, le causó algunas cuarteaduras nada más. Entonces, don Porfirio Díaz le dijo a Limantur, a José I. Limantur, su ministro de Economía, que había una partida de dinero para que se remozara el teatro. Pero Limantur lo convenció y le dijo, mira, ¿por qué no mejor tiramos este teatro, hacemos que siga 5 de mayo hasta la Alameda, y ahí hay un predio muy grande que había sido del convento de Santa Isabel, y ahí construimos el nuevo Teatro Nacional? Don Porfirio aceptó, y entonces, pues desafortunadamente, esta belleza la demolieron. Habemos muchos que todavía seguimos llorando este hecho, de verdad, porque este teatro recibió, entre otras personas, a Enriqueta Sontag, la gran primadona. Después, Adelina Patti, otra gran primadona. Recibió a Sarah Bernard, la trágica, la gran actriz francesa del siglo XIX. ¿Tenemos por ahí las fotos? Está difícil, ¿verdad? Discúlpenos, por favor, pero el orden ha sido un poco... Ella es Sarah Bernard, la gran actriz francesa, considerada una de las 2 más grandes actrices del siglo XIX. La otra, Eleonora Duse, italiana, esta francesa. Bueno, yo voy a contar aquí una anécdota muy interesante. Antes de que llegara Sarah Bernard a México, llegó Adelina Patti, la cantante de ópera, cobrando lo que jamás se había cobrado en esta capital. Entonces, días antes llegó el empresario de Adelina Patti
y se pusieron en venta los boletos. El mismo día se vendió todo, a pesar de los precios tan elevados. Aquí lo malo, ¿saben qué fue? Que el famoso empresario no era tal. Era un bribón que se había hecho pasar por el empresario y se fue del país con todo el dinero de la gente. Pero fíjense ustedes lo que es amar el arte, los diletantes, ¿no? Ya llega el verdadero empresario días después y la gente dispuesta a volver a comprar esos boletos tan caros, tan caros. Pues volvieron a venderlos en un día. Pero ¿qué pasó? La gente se quedó sin dinero. A la siguiente semana llega Sara Bernard al Teatro Nacional, también cobrando muy caro. Sara Bernard no llenó una sola vez el Teatro Nacional. Ella, que tenía llenos impresionantes en donde se presentara, ella, la actriz del siglo XIX, hizo tanto coraje, pues imagínense ustedes la Sara Bernard, lo temperamental que era, que le dijo a su biógrafo: ¿me haces favor de omitir la visita a México? Y actualmente ustedes leen sus memorias y jamás habla de México. Ella fue también a Sudamérica, habla de todos los países, pero de México, nada. Bueno, pues ni hablar, así fue. Pero entre las personas que estaban viendo a Sara Bernard actuar en La Dama de las Camelias, que era su gran éxito, estaba una jovencita de unos 16, 17 años que se llamaba Virginia Fábregas. Cuando Virginia salió de ahí dijo: así viviera 1000 años, yo no olvidaría jamás esto que acabo de ver. Algo me dice que mi destino está en el teatro. Y eso fue por haber visto actuando a Sara Bernard. En este teatro también actuó, esa que están viendo es Virginia Fábregas, en esas postales maravillosas, coloreadas, que son verdaderos tesoros, y que aquí tienen muchas de ellas, son una maravilla también. En este teatro debutó también Ángela Peralta. A ver si encuentras la foto, Claudio, por favor. Ahí está, Ángela Peralta. Bueno, estaba en México Enriqueta Sontag, que ya voy a hablar un poquito de ella. Estaba también en una gran temporada de ópera. Y al terminar una de las funciones tocaron a su camerino un matrimonio joven con una niñita. Y entonces le dijeron: pues señora Sontag, queremos que escuche la voz de nuestra hija. Empezó a cantar la niña y cantó tan maravilloso que se le salieron las lágrimas a Enriqueta Sontag. Pero esto es como el teléfono descompuesto, porque de lo que se habló entre el vulgo fue que habían llegado los papás con la niña, que abrió la puerta a Enriqueta Sontag y que cuando vio a la niña se impresionó de la fealdad de la niña, y que cuando le dijeron los papás que la niña cantaba, que les dijo Enriqueta Sontag: por muy bonito que cante, jamás van a poder olvidar la primera impresión de verla. Fíjense nada más cómo cambian las cosas, ¿no? Y entonces le dijo a los papás Enriqueta Sontag: esta niña se tiene que ir inmediatamente a Italia con los mejores maestros de bel canto. Y así fue, y triunfó en el mundo el ruiseñor mexicano, Ángela Peralta, que sufrió tanto en su vida porque pues primero se tuvo que casar con un primo, ya saben, esos matrimonios a la fuerza sin amor, y después que se casó con amor, pues se le murió muy pronto el esposo, y también la rechazó mucho la sociedad decimonónica, la rechazó, ¿no?, por su matrimonio, por su nuevo matrimonio. Ella llegó a cantar aquí en la capital después de estos eventos que les platico, y el público la abucheaba. Entonces ella dijo: no vuelvo a cantar en la Ciudad de México. Y empezó a hacer giras, y en esas giras fue cuando llegó a Mazatlán una mañana y se contagió de fiebre, creo que fue fiebre amarilla, y murió. Realmente murió joven, y fue una pena. Y fue algo similar a lo que le pasó a Enriqueta Sontag. ¿Puedes poner la foto de la Sontag? Enriqueta Sontag, la gran cantante alemana de Koblenz, que había triunfado en las grandes salas de Europa,
fue a Nueva York y de ahí vino a México. Y era tanta la expectativa, es ella, que la gente se fue a recibirla al Peñón de los Baños, allá. Siempre venían pues de Puebla, ¿no? Y entonces, bueno, le hicieron un gran recibimiento, fue un gran éxito en México, se echó a la bolsa al público mexicano, pero inmediatamente, porque además ella era muy dulce. Ella se había casado con un aristócrata, el conde de Rossi, y entonces era muy... Siempre tenía una palabra bonita para la gente, a todo mundo trataba bien, siempre sonriendo. De diva no tenía nada. La adoró el público. Ella vino en la Semana Santa de 1854. La invitan a San Agustín de las Cuevas, a Tlalpan, porque allá eran las peleas de gallos. Era presidente Antonio López de Santana y a él le encantaban las peleas de gallos. Había una fiesta, la invitaron a que fuera con su compañía de ópera y ella fue. Y llegaron en la mañana y una niñita, la hija del alcalde, le había compuesto un poema y se lo dijo muy bonito. Y bueno, pues ya le dio un beso la Sontag y quedó muy complacida. Y a la hora de la comida, pues le dijeron que había un ágape, ¿no? Ahí, un banquete, pero su propia gente le dijo: mira, Enriqueta, hemos escuchado por ahí el rumor de que ha empezado una nueva epidemia de cólera. A ver qué inventamos y mejor vámonos a comer a un restaurante francés que está muy cerca de aquí, donde tenemos más seguridad. Y dijo ella, bueno, pero a ver si no lo toman a mal, ¿no? Pero bueno, pues vamos a hacerlo. Y total que se fueron a comer al famoso restaurante francés. Total, ya para la tarde ya se iban a regresar cuando vieron que había por ahí mucha gente. Pues, ¿qué pasó? Pues que la niñita que había recibido a Enriqueta Sontag acababa de morir, de cólera, así súbitamente. En el trayecto de regreso se empiezan a sentir mal varios miembros de la compañía, ya estaban contagiados. Y al llegar a México, eso fue en domingo, ya para el lunes se sentía muy mal Enriqueta Sontag. El jueves ya estaba malísima, ella tenía que dar función, la última función que tenía que dar era Lucrecia Borgia. Incluso con muchos trabajos, al fin artista, ella dijo, no, la función tiene que seguir. Entre dos personas la pararon como pudieron, la vistieron, no, ya no aguantó. A las 3 de la tarde murió Enriqueta Sontag aquí en México, siendo la más famosa cantante del mundo de la ópera en ese momento. La gente, así como fue tan fuerte el impacto cuando llegó, fue igualmente fuerte cuando se enteraron de su muerte. A ella la enterraron en el Panteón de San Fernando, si saben dónde está, ¿no? Por ahí, por la Lotería Nacional. Y era tanta la gente la que fue a despedirla que estaba lleno de gente el trayecto del Teatro Nacional en Bolívar y 5 de Mayo hasta San Fernando. Y bueno, hubo muchos oradores, hubo, bueno, cantidad de poemas, en fin. Luis Reyes de la Maza tiene un libro que se llama El teatro durante los gobiernos de Santana, y ahí lo platica de una manera maravillosa, maravillosa, y ahí vienen editados los poemas, todos los poemas que le compusieron a Enriqueta Sontag. Es una historia maravillosa que merecería una conferencia solamente. Vamos a pasar ahora al teatro principal. El teatro principal estaba ubicado en la calle de Bolívar, casi esquina con 16 de septiembre. Por ahí tenemos la fachada, ¿no? Este teatro era muy antiguo, se inauguró en 1753 y originalmente se llamó el Coliseo Nuevo, pero se va a llamar el Teatro Principal a partir de 1824. Este teatro, que iba a ser el teatro más antiguo de América, desafortunadamente se incendió en 1931. Ya me voy a volver a referir a este hecho, pero antes quiero platicar un poquito de cuando era el Coliseo Nuevo. Era más o menos 1750 y tantos. El teatro se hacía de una forma increíble. El público se podía meter con los artistas podían contestarle al público, se podía comer, beber y fumar en el teatro.
de tal manera que el carro de las inmundicias, el carro de la basura, tenía que pasar cada hora a recoger todo lo que esta lindeza de gente dejaba. Había pleitos cada rato. Los pleitos de la gente de la alta eran de palco a palco y con espadas, tipo la película Scaramouche. Y los de clase más humilde se aventaban desde huesos de frutas hasta los cojincitos que alquilaban. Bueno, era una maravilla, la verdad. La iluminación de ese teatro era impresionante porque había un gran candil y bueno, pues entonces se usaba la grasa de los riñones del ganado para la cera, ¿no? Y entonces ese gran candil lo subían y lo bajaban con un mecate. Si era una escena de día, bajaban más el candil para que se alumbrara más. Si era por la tarde, pues lo subían un poquito y ya si era de noche, pues más arriba. El problema era en que cada movimiento del candil caían, pero así montones de cera hirviendo y la gente... Era una maravilla. Y si se acababa la grasa, pues se acababa la función también. Pues ya no había de otra, ¿no? Bueno, eran tales los problemas que había que cuando llegaba el virrey por supuesto tenía su palco virreinal, ¿no? Y además tenía su instalación sanitaria, la Porcelana Real, que era una basinica. Pero el pueblo, que siempre ha sido malora, cuando no les caía bien el virrey, se las ingeniaban y le robaban la porcelana. Y entonces, cuando le daban ganas de ir al baño al virrey, pues entonces decía, ¿dónde está mi porcelana? Y a buscarla. Y entonces se paraba ahí desde el palco y decía, hasta que no aparezca la porcelana no sigue la función. Y todos, y gritos y de todo. ¿No? Era una cosa maravillosa, ¿no? Y claro, había tantos problemas que se tuvo que poner a un asentista en cada teatro, es decir, un juez. Pero este juez por lo general era también el primer actor, el empresario, el director, o sea, el todólogo, ¿no? Y ni modo, pero sí tenía él la facultad de poder mandar a la cárcel a la gente por estos pleitos, ¿no? Si salía una muchacha que no les gustaba, le gritaban fea y de cosas, pero ella también les podía gritar sus cosas, ¿no? A veces salían muchachas feas, pero empezaban a actuar y les gustaba tanto al público que entonces ellos mismos le aplaudían y le chiflaban y todo, ¿no? Era una maravilla, era una gran convivencia la que había en los teatros antes. Bueno, ya para 1824 se va a llamar, no, para 1826 se va a llamar el Teatro Principal. Ahí podemos ver una foto ya, está la fachada hermosa. Este teatro va a ser el testigo de esas grandes tandas, de las zarzuelas, de las operetas, de las revistas, de las grandes revistas mexicanas. Aquí van a hacer historia dos hermanas, las hermanas Moriones. Si ustedes han visto películas como México de mis recuerdos, por ejemplo, La Reina de la Opereta, estas películas de Joaquín Pardavé maravillosas, Yo bailé con Don Porfirio, sabrán quiénes son las hermanas Moriones. Ellas eran las empresarias del Teatro Principal, eran españolas, habían llegado en una compañía, bailando y cantando, sobre todo Romualda, se llamaban Romualda y Genara. Bueno, una de ellas se casó con don Cleofás Moreno, que era el empresario y el dueño del teatro, y la otra se casó con Pedro Arcaraz, el hermano de Luis Arcaraz, que era el director de la orquesta. No sé, seguramente era el abuelo de Luis Alcaraz, el que nosotros ya nos tocó, el de Bonita, ha de ser, ¿no? Es la misma familia, por supuesto. Y bueno, entonces en este teatro es donde van a triunfar estas maravillosas tiples, estas grandes tiples, como esta, por ejemplo. A ver, ahorita la encontramos, un poquito de paciencia, porque los que amamos, los que somos de alma antigua, no nos llevamos con la tecnología. Ahí está. ¿Quién es? María Conesa, la gatita blanca, que cantaba algo así.
gatito madrileño, que es un pillo de una vez, me propuso que al tejado me subiera yo con él, y yo muy mimosa le dije que sí, siempre que él conmigo él baila el pobre gatito se puso a bailar. Y desde el alero de un salto mortal, y yo desde arriba le dije, ¿lo ves? Por tener tanta barriga y bailar el carnaval. Claudia de León. Bueno, María Conesa llegó aquí en 1907. En realidad ya había venido antes, en 1902, con una compañía infantil que se llamaba Aurora algo más, no me acuerdo bien ahorita, pero era todavía niña, ¿no? Ya casi a punto de convertirse en adolescente, todavía niña. Y luego en 1907 ya vino hecha una espléndida jovencita, llena de encanto, llena de gracia, y fue el acabose. Fue así como el campanazo total, ¿no? Con muchos admiradores, entre ellos este hombre maravilloso que hemos de hablar de él también hoy, de Armando de María y Campos. Y yo quiero, perdonen mi ignorancia, estoy entre dos corrientes. La que me dice es Armando de María y Campos. Y la corriente que me dice, no, es Armando de María y Campos. ¿Ustedes saben cuál es? ¿María? Porque yo anoche le llamé a un buen amigo mío, Felipe de la Lama, también actor, y ahora está escribiendo un libro también con este tema de los teatros antiguos. Y él me dijo, pues yo siempre lo escuché a él decir su nombre, Armando de María y Campos. Entonces yo creo que será así. Bueno, pues entonces él era un jovencito, y muy bien parecido y muy bien plantado. Con decirles que a los 17 años él ya tenía un puesto importante en una revista. Él fue periodista, él fue cronista de teatro, crítico de teatro, ensayista. Bueno, escribió no sé cuántos libros sobre el teatro, un gran hombre. Armando de María y Campos amó el teatro, trabajó para el teatro y vivió para el teatro. Su padre muere cuando él tiene escasos 6 años y él vive entonces ya nada más con su mamá y con su hermano Ernesto. Su hermano Ernesto era otro apasionado del teatro. Ernesto se volvió empresario teatral, fue durante 17 años el representante de María Teresa Montoya, y un día que tenía que ir a recoger a la argentinita, la gran bailarina, a Veracruz, él va en coche y tiene un accidente y ahí muere. Esto le pega mucho a su hermano, ¿no? Armando de María y Campos. Armando fue tan prolífico, tan trabajador. Él nació en 1897 y murió en 1967. Y no lo van a creer, hasta hace todavía unos 10 años creo,
todavía se están publicando nuevos libros de él. Él se casó con una jovencita bellísima, bellísima, Beatriz, y ella ha seguido manteniendo su nombre y ha sacado los libros que dejó todavía pendientes, los revisa y los muestra. Es una verdadera maravilla todo esto que ha ocurrido. Don Armando escribió, entre otros, La vida de Virginia Fábregas, y bueno, son libros muy amenos porque a él se le daba bastante esto de la escritura y lo hacía de una forma muy bonita, muy coloquial, pero sin perder el rigor, ¿no? Él lo mismo podía escribir sobre la zarzuela, sobre la opereta, que el género grande, el género chico, la revista mexicana, que podía escribir sobre Sequizano, sobre Charles Runner, sobre André Morot, sobre Fernando Wagner, en fin, un gran hombre. A él le debemos estos tesoros, los programas que han visto anteriormente, que ahorita vamos a regresar a ellos, y que estén en mejor lugar no pueden estar, porque este es un lugar con gente que ama la historia, como el doctor Ramos y como mi querida Josefina. Perdóname, Josefina, pero me has caído también desde el principio. Perdón. Bueno, entonces ahí vamos a conectar el tema de Armando de María y Campos con estos teatros. Este teatro principal es el que va a dar cabida pues a una María Conesa, pero también a una Mimiderva. Creo que es la foto que sigue, ¿verdad? Aunque no lo crean, también fue joven Mimiderva. Miren más, que no sé si ustedes lo sepan, fue la primera cineasta mujer en México. Una maravilla, una verdadera maravilla. Es en este teatro, en uno de estos teatros, donde triunfa en grande una gran compañía de teatro, la del famoso Eduardo Arosamena, el Nanche Arosamena, papá de Amparito Arosamena. Bueno, primero, a ver si me acuerdo, 4 hermanas: Isabel, Lupe, Luisa Carmen y Amparito Arosamena. Pues bueno, ya, yo lo quería hacer como sorpresa, pero ya no se pudo. Aquí tenemos al hermano de Amparito Arosamena y el hijo del Nanche, del gran Nanche Arosamena, Carlos Arosamena. Gracias por venir, Carlos, gracias por tu presencia, eres muy amable. Hombre, sí, su historia tu papá. Qué orgullo, de verdad. Y bueno, entonces, aquí también va a llegar una niñita que venía de Villahermosa, Tabasco, y que se llamaba Esperanza Iris. ¿Puedes poner la foto, Claudito, por favor? La gran Esperanza Iris, que yo no tuve el honor de conocerla, pero mi mami sí, y me platica que era tan elegante, tan fina y tan simpática. Y hoy yo me quedo así cuando me platica. Ahí la tenemos. Que más o menos andaba por esa edad cuando anduvo con Paco Sierra. Él tenía 26 años y ella 52. Y fue un gran amor, y es una pena que nosotros los seres humanos nos guste más calificar en vez de comprender, porque fue un gran amor. Y desafortunadamente hubo un suceso muy triste, que algunos de ustedes lo han de conocer, ¿no? El de la bomba esta en el avión y todo esto. Yo tuve el honor de conocer a don Paco Sierra. Pasé un día completo con él y con la que ya era su nueva familia, porque esto que les platico pues fue como a fines de los 70 más o menos, y yo pienso que él era inocente. Todo esto fue sí, porque la sociedad de entonces, de los años 50, era más rígida, ¿no? No era tan abierta, entonces pues sí, de alguna manera pensaban que era un mal ejemplo para la sociedad, ¿no? Esta mujer, véanla ustedes, esa foto es del día que estrenó su maravilloso teatro, el Teatro Esperanza Iris, al que ella llamaba Mi novio ingrato, porque le sacó canas verdes y muchísimo dinero,
pero el teatro quedó bellísimo, tan bello, tan inmortal, que ahí lo tenemos. El único teatro que sigue ahí, igualito, maravilloso. Esta mujer cantaba cosas como esto. Yo que siempre de los hombres me burlé, yo que siempre de los novios me reí, yo que nunca sus lisonjas escuché, hoy en busca de un amante vengo aquí. Quiero ver si me he olvidado al muy bribón. Quiero ver si su palabra cumple fiel, pero se guarda en su amoroso corazón, el amor que guarda el mío, guarda él. Ay de mí, si amar el gran dolor que siempre creí. Ay de mí, si amar el gran dolor que siempre creí. Berenice Caballero. El Teatro Esperanza Iris se inauguró en 1917 con la presencia del presidente Carranza. El presidente Carranza, bueno, era un amante del teatro y mandó a hacer una placa de oro que le obsequió a Esperanza Iris con una leyenda muy hermosa. Vean a ustedes nada más cómo era el teatro antes, el reconocimiento que había, la generosidad. Esa es una foto que solo abarca muy cerca de ella, pero todo el escenario estaba lleno de flores así. Es una cosa impactante. Ahí se hacían también las grandes revistas mexicanas, pero a todo lujo. A ver si encuentras la foto, Claudio. Hay una de revista mexicana con una producción impresionante. Ese es el Teatro Colón. Bueno, ahorita vamos a hablar. Esa. Vean ustedes, nada más para que se den una idea, las producciones que se hacían entonces eran una verdadera maravilla. Y además con la orquesta en vivo en el foso del teatro. Gracias, Claudio. Este Teatro Esperanza Iris durante un tiempo también fue el Cine Iris, que hicieron un convenio con la Metro-Goldwyn-Mayer y entonces la Metro estrenaba siempre sus películas ahí en ese cine, ¿no? Y ya por la noche era teatro. Ahí se presentó Milica Gorgios. Yo no sé si ustedes han oído hablar de Milica Gorgios o si vieron la película El Gran Vals de la vida de Johann Strauss. Una belleza, era una cantante y una actriz. Bueno, yo de niño me enamoré de ella, ¿eh? Bueno, de quién no me he enamorado, pero bueno. Y bueno, este teatro, como les digo, es nuestro orgullo, que ahí lo tenemos y que ha recuperado su nombre, porque ahora es el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Otro regalo que me dio la vida. Y está aquí presente la sobrina nieta de Esperanza Iris, Nelly Ferrer. Un aplauso, por favor. Gracias, Nelly, por estar aquí. Voy a volver un poquito al teatro principal, porque además yo creo que el teatro principal para estos géneros de la zarzuela, de las tandas y de la revista, pues sobre todo fue el teatro principal, ¿no? El que hizo historia. Este teatro, desafortunadamente, como les dije hace rato,
se incendió el domingo 1 de marzo de 1931. Ese domingo tenía que actuar el Panzón Soto en una parodia que se había hecho de La Viuda Alegre y que se llamaba Los Viudos Alegres. Y entonces el Panzón Soto se sentía un poco mal del estómago y le habló a su compadre, a Joaquín Pardavé, y le dijo: oye, compadre, súpleme, porque francamente no me siento muy bien, no vaya a ser ahí el numerazo, ¿no? Y ya le dijo Pardavé: pues claro que sí, además era a la orden del día eso, se usaba mucho entonces. Total que ya para la noche, porque era una cantidad de funciones, tarde, moda, noche, Bermud y quién sabe cuánta función había, ¿no? Pero ya para la última función, que ya era cerca de las 12 de la noche, afortunadamente había poca gente ya del público. Y había una escena donde Joaquín Pardavé, cada vez que se sentaba en un sillón, sonaba un radio, porque era el gran invento de aquellos años. Entonces, pero eran muy pedestres los medios, digamos, le salían chispitas al sillón de repente, ¿no? De repente empezó a salir humo de la parte de atrás del escenario. Resulta que uno de los tramoyistas estaba fumando. Se le fue, que tenía que cambiar un telón por otro, y le dicen el telón que sigue. Y tira el cigarro, le hace así con el pie, no se apaga bien, empieza a prenderse la telita del telón, y él, al subirlo rápido, porque se había demorado, eso genera más oxígeno, ¿no? Y el aire, ¿no? Prendió, y arriba en los telares, en el techo, están todos los demás telones. Inmediatamente se incendiaron todos los telones. Fue en cosa de segundos, ya estaba incendiándose el teatro. Se levantó Joaquín Pardavé, les dijo: señores, con cuidado. Si ustedes salen con cuidado no va a pasar nada. Nadie le hizo caso, salían todos despavoridos, fue un verdadero relajo. Las puertas las puertas de emergencia, las hermanas Moriones les habían puesto unos candados especiales para que no entraran los ricarditos ni los lagartijos, que eran los que se iban a ligar a las bicetiples, las coristas, y los raboverdes, por supuesto, ¿no? No se podía salir por las puertas de emergencia. Pues llamen por teléfono a los bomberos, no servía el teléfono. A las tantas llaman a los bomberos, llegan los bomberos, que no alcanzaba la escalera que habían llevado, que no alcanzaba la manguera que alcanzaba la toma de agua, no servía esa toma de agua, que había que traer una más grande. Hubo gente que se salvó, como por ejemplo una jovencita que se llamaba Lupita Rosales, que era bicetiple, era, digamos, corista, chica de conjunto, pero ya le empezaban a dar sus numeritos aparte y todo, ¿no? Y su papá era el apuntador, ¿se acuerdan de la concha? Y ahí el apuntador diciendo los parlamentos. Bueno, ella logra salvarse, pero ve que afuera no está su papá. Y entonces dice: no, yo voy a por mi papá, y se mete otra vez. Pasa lo mismo con otra actriz que sale y ve que no está su mamá. En esa época era clásico que la mamá acompañaba a la actriz o a la bailarina. Y había un señor ahí junto, un doctor, que además era el director del periódico Omega, y le dice: doctor, por favor, ayúdeme, vamos por mi madre. Se meten otra vez. Toda esta gente que les platico que se volvió a meter ya no salió. Lupita Rosales buscó a su papá por todos lados, de repente se quedó atrapada en el escenario con otras 5 personas más. El fuego ya los empezó a acercar. Llegó un momento en que estas 5 personas mejor se abrazaron entre ellas y en medio dejaron al niñito de la familia Arcaraz, de los famosos Arcaraz que les platiqué hace rato, y que creo que aquí tenemos familiares, ¿verdad? ¿Sí son de los Arcaraz los familiares, Marza y Andrea? Cuñadas de Luis Arcaraz. Un aplauso también, por favor, para ellas. Marza y Andrea. Gracias. Y bueno, fue terrible, murieron muchas personas, murieron artistas, murieron tramoyistas, electricistas. El papá de Lupita Rosales se encerró en el baño,
al ver que se acercaba el fuego, metió la cabeza en el excusado, porque ahí había agua, ¿no? Unas cosas tremendas, tremendas. Esto fue el 1 de marzo de 1931. Apenas unos días antes, Antonieta Rivas Mercado se había suicidado en Notre Dame, en París. Y quiero decirles que está también presente con nosotros el sobrino nieto de Antonieta Rivas Mercado, Antoñito Rivas. No, yo dije, yo me voy a hacer acompañar por la historia y me traje a mis amigos. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, pues ahí terminó la historia del que iba a ser el teatro. Bueno, de hecho sí fue el teatro más antiguo de América, Prometieron que se iba a reconstruir, no se reconstruyó. También se volvió cine, como la mayoría, porque el famoso cinematógrafo puso a temblar a medio mundo, En los años 70, en el 75 o 76, se puso una placa. Hay una persona que está levantando la mano, permítanme. No, nada. Fue uno de los que se salvaron. La verdad es que la mayoría de la gente se salvó. Sí, la mayor parte de la gente se salvó. Perdón por la omisión. El niñito murió. Ellos se abrazaron entre todos, pusieron al niñito en medio y ya cuando encontraron los restos, pues era un solo, entre todos era como si fuera una sola persona, ¿no? Así fueron calcinados. Aquí está la foto, pueden observar ustedes al día siguiente del incendio. Y aquí hay una cosa muy curiosa, vean la acera de enfrente, lo de enfrente sigue igualito. Y nuestro teatro precioso ya no está. Abajo se alcanza a ver uno de los palcos, ¿se dan cuenta? Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Bueno, pues así terminó. Sí. Pues yo pienso que sí, porque era demasiado grande. Tenía 4 pisos, y en cada piso había 18 palcos, era enorme. Entonces yo creo que sí era para abajo, no lo sé, porque digo, al incendiarse en el 31, dudo mucho que haya aquí alguien que lo haya conocido. Después de eso fue un estacionamiento, y les platicaba que en el 75 se pone una placa que la va a develar María Conesa, donde dice aquí estuvo el teatro principal, donde triunfó la Conesita, y el público empezó a darse cuenta, a reconocerla en 1975 a María Conesa, y le pidieron que cantara y bailara. Se cerró el tráfico de Bolívar y se puso a cantar y a bailar. Maravilloso momento. Ahora ya no hay ni placa ni estacionamiento, hay un edificio bastante feo, una mole de cemento, y curiosamente enfrente está el hotel principal, igualito. Quedan muchas cosas iguales todavía ahí. Bueno, vámonos ahora al Teatro Renacimiento. Por favor, Claudio. Observen esta maravilla. Una fachada bellísima, el Teatro Renacimiento. Cuando se ordena la demolición del Teatro Nacional en 1901, al mismo tiempo se presenta este nuevo teatro, se inaugura el Teatro Renacimiento. Hoy, en vez de eso, tenemos el Teatro Frufru. Es lo que es el Frufru ahora. Este teatro, bueno, antes de que estuviera este teatro, ahí había un balneario, el balneario de los hermanos Dublán, que muy probablemente han de haber sido parientes de Benito Juárez, porque los Dublán son parientes. Y estos hermanos Dublán, pues les iba muy bien con el balneario, ¿no? Pero ellos tenían un amigo, se apellidaba Herrera, y siempre le decían Herrera, oye Herrera esto, Herrera el otro. Y el tal Herrera les dijo un día, no sean tontos, hombre, aquí les va bien con el balneario, pero acaban de tirar el Teatro Nacional, todo ese público ¿a dónde se va a ir?
ustedes aquí pueden construir un teatro y entonces sí que les va a ir bien. Total que convence a los hermanos y deciden hacer este teatro, el Teatro Renacimiento. Como les decía anteriormente, y muchos de ustedes van a comprobar esto que les digo, cuando mandan construir, casi nunca es el presupuesto original, ¿no? Siempre se sube y en fin. Así es que ellos dicen, para que no nos pase lo que le pasó al pobre de Francisco Arbeu, vamos a tener no un socio que quizá nos pueda traicionar en un momento dado, vamos a tener a muchos socios. Y entonces deciden que haya muchos socios. Y de esa manera, pues ya si se va uno o dos no pasa mayor cosa, ¿no? Entonces, uno de esos socios, por ejemplo, era y ya me puse en la duda, Josefina, si era Pablo o Jaime Martínez del Río. Ya no sé si era el primer esposo de Dolores del Río o el cuñado, ¿no? Pero bueno, uno de ellos creo que también estaba Gabriel Mancera, gente importante entre los socios de este teatro. Lo inauguran con la última ópera que presentó el Nacional, que fue Aida. Ellos inauguran con una nueva Aida con otra compañía italiana. Este teatro lo va a comprar Virginia Fábregas. Virginia Fábregas, muchachos. Una jovencita que era maestra de sordomudos. Una muchacha muy brillante, una cara preciosa, preciosa, preciosa. Ella habla con su familia y le dice, bueno, con su mamá, le dice, mamá, yo quiero ser artista. Y la mamá pone el grito en el cielo, ¿no? No, jamás, no puede ser esto. Hasta que ya llega el momento en que dice la mamá, me doy cuenta que no voy a poder hacer nada, la vocación de mi hija por el teatro es más fuerte que todo, ¿no? Total que finalmente le dice, bueno, te voy a dejar, pero te voy a acompañar a todos lados. Y empieza así con el pie derecho, va muy bien, gusta mucho, hasta que llega un momento en que la contratan para el Teatro Principal de Puebla. Pero se enferma la mamá y entonces le dice, pues ¿sabes qué? Yo no te puedo acompañar, así es que no hay gira, no vas. Bueno, la hija le ruega y le ruega hasta que la convence. Y entonces ya finalmente la deja ir sola, pues no le queda más remedio, ¿no? Y es ahí en esa gira donde Virginia Fábregas va a conocer a un joven de familia pues muy, 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 muy tradicional, de una buena familia, Manuel Sánchez Navarro. Este jovencito se enamora de ella, ¿no? Y la enamora. Y para acabar pronto la deja embarazada. Para que vean que siempre ha ocurrido esto. Pero lo peor de todo esto es que ella es entonces cuando se entera que él le había ocultado que era casado. Él llora y le dice, perdóname, perdóname, me casaron muy jovencito, me obligaron a casarme, en mi matrimonio no hay amor, no hay amor. Y yo desde que te vi a ti me enamoré de ti y yo con quien quiero estar es contigo. Y le dice ella, no, a mí me ocultaste algo, esto yo no lo voy a olvidar jamás. Se regresa a México, se arma de valor, se lo confiesa a su mamá y la mamá le dice, pues hacer lo mismo que han hecho todas las de tu caso, nos vamos a una gira inventada a La Habana y allá tienes el hijo. Y que pase el tiempo y que baje todo, ¿no? Y bueno, pues se prepararon ya para irse. En esa época ellas vivían en lo que ahora es Artículo 123. Tenían enfrente un vecino, un español, un jovencito español que se apellidaba del Cid. Este muchacho estaba loco también por Virginia. Y entonces le mandaba cartas de amor y ella desde el principio le dijo, no, yo no. O sea, si quieres vamos a ser amigos, pero no. Total que él se entera de que ella se va a ir al día siguiente a La Habana y habla con ella y le dice, mira, eres el amor de mi vida y si no te voy a tener, no vale la pena vivir. Si tú me dejas, yo me mato. Pues ella obviamente le dice, pues mira, no, o sea, yo no te amo, ¿cómo voy a andar contigo, no? Al día siguiente, tempranito, ya con esos baúles con los que se viajaba antes y todo, empiezan a sacarlos y ven pues un movimiento inusual en la casa de enfrente. Resulta
que se había matado este muchacho. Se dio un tiro en la cabeza. Entonces esta pobre Virginia, encima de su problema, no el problema de tener un hijo, porque eso es una maravilla, ¿no? El problema con la sociedad, ¿no? Cargar todavía con la muerte de este pobre, pues le pasó como a Rosario de la Peña con Manuel Acuña, ¿no? Pero bueno, total que así fue, se fue, ya regresó, nadie se acordó de mayor cosa y tuvo a su precioso hijo que se llamó igual, Manuel Sánchez Navarro. Este Manuel Sánchez Navarro se va a casar con Fanny Schiller y el producto de este matrimonio va a ser Manolo Fábregas. Ese ya nos tocó a nosotros. A tus alumnos no creo, Manuel, pero bueno, deben saber de Manolo Fábregas, muchachos, que le llaman el señor teatro. Una familia de artistas, una verdadera maravilla los Fábregas. Yo tuve el honor inmenso de conocer, de tratar, de trabajar con don Manolo Fábregas. Y bueno, ella se va a enamorar posteriormente de Pancho Cardona. Pon una foto, Claudio, donde estén los dos. Ahí están los dos. Pancho Cardona era un jovencito abogado, pertenecía al mejor bufete de aquella época, y entonces él tenía que acompañar en las giras a Virginia, a todos los actores, porque así se acostumbraba antes, iban siempre con un abogado por los problemas que pudieran suceder, ¿no? El caso es que en una ocasión faltó un actor, y pues dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues dicen, pues que Pancho se meta, Pancho la ha visto muchas veces. Pancho, haznos el favor, están locos, yo soy abogado, pero te la sabes, la has visto 1000 veces. Bueno, pues a ver qué pasa. Pasa el famoso Pancho y es un verdadero éxito. Resulta que actúa como los dioses, que tiene un carisma fantástico. Bueno, fue un verdadero éxito. Pero bueno, no pasó de ahí, ¿no? Él, como era también muy buen abogado, pues ahí quedó. Llega un momento en que Pancho Cardona se quiere casar ya con Virginia Fábregas y le escribe esta carta. Virginia, no puedes ya dudar ni un ápice de lo mucho que te quiero y espero con ansia la gloria de llamarte mi esposa. Mas, para que podamos formalizar esta relación, debes dejar el teatro. Mi esposa no puede ser una actriz y andar en boca de todos. Mi esposa solo me pertenecerá a mí. Es la única condición que pongo para que alcancemos la felicidad plena. Te adora con todo el alma, Francisco. Va la respuesta de Virginia. Pancho, yo también te amo y te lo he demostrado. Para que sigamos siendo felices quieres que contraigamos matrimonio, y yo estoy de acuerdo. Pones como condición que yo deje el teatro, mi carrera, mi vida, mi destino. Estás en todo tu derecho de pedírmelo, pero creo que la época en la que la mujer se plegaba a lo que dijera el hombre ha pasado. Por tanto, yo también tengo derecho a ponerte una condición. Y esa condición es que dejes el bufete de abogados y te dediques como yo al teatro. Te ama Virginia. Y adivinen quién ganó. Virginia. Ahí están actuando los dos en uno de sus más grandes éxitos, Divorciémonos, de Sardou. Y bueno, ellos fueron muy felices, pues no sé, los primeros 6-7 años de matrimonio. Desafortunadamente, él empezó a tener problemas con la bebida y bueno, también un poco como consecuencia de esto, empezó a tener relaciones con las bicetiples. Y bueno, ya llegó un momento en que ella le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, se acabó, nos divorciamos. Bueno, ustedes saben, el alcoholismo es una enfermedad. Él la amaba, pero pues no tenía el temple, ¿no?, para poder salir adelante y demostrárselo. Y entonces él hace lo peor que se puede hacer.
se va a vengar. ¿De qué manera? Le va a quitar el teatro. Y se lo quita, porque él tenía muchos amigos en el gabinete de Victoriano Huerta. Estamos hablando de 1913. Ella por mucho tiempo pierde su teatro. Pasaron los años, ella empezó de la nada de nuevo con unas cuantas personas en unas giras muy modestas, pero el público la adoraba y le respondió a las mil maravillas. Así es que en pocos años ella ya era otra vez la non plus ultra. Estaba en Guayaquil, en Ecuador, de gira cuando le informan que Francisco Cardona la quiere ver, que está agonizando y que lo último que quiere hacer en la vida es pedirle perdón y decirle que nunca la dejó de querer. Pero ella estaba en gira, no pudo ir. Ya después la entrevistaron a ella y le dijeron: señora Fábregas, ¿usted hubiera ido? Dijo: sí, por supuesto que hubiera ido. Ya él murió y bueno, pues con todos estos líos el teatro se le quedó a una gringa oportunista que entró en su vida ahí, pero finalmente recuperó su teatro Virginia Fábregas, lo recuperó. Y bueno, pues la gran ilusión de ella es que su nieto, que desde que nació su nieto, Manolo, ella sintió algo y dijo: se va a dedicar al teatro y va a ser un primer actor. Y miren lo que es la vida, así fue. Y ella tuvo vida para verlo. Incluso hay una película maravillosa que, para no variar, yo la conocí por mi mami, que se llama La Casa de la Zorra. Se la recomiendo muchísimo. Qué actuación de Virginia Fábregas, qué portento de mujer. Y bueno, pues ella en 1950 ya estaba mal de salud, se cayó de la escalera, se rompió la cadera y bueno, murió en noviembre del 50. El teatro lo derribaron, el nuevo dueño, un señor Toledo, alcanzó a decirle: señora Fábregas, yo voy a demoler este teatro porque yo voy a construir uno nuevo, pero además un edificio de departamentos, pues para mi modus vivendi, ¿no? Pero yo le voy a dejar el nombre de Virginia Fábregas al teatro. Y se lo dejó. Y se siguió llamando Teatro Virginia Fábregas, que ya todos ustedes habrán ido a ese teatro, ¿no? Que es donde ahora está el frufru. Irma Serrano, cuando lo compra, pide que se haga la entrada del teatro igualita a como era cuando lo tenía Virginia. Y eso sí sigue todavía igual. Llegan ustedes al teatro y ven al techo. Están todas las fotografías de las divas, de las tiples, de las actrices, de las cantantes, de los actores. Una verdadera maravilla. Bueno, creo que ya me he excedido un poquito, creo que les he dado un poquito más o menos el ambiente, cómo se vivían aquellos maravillosos teatros de la época. Si hay algunas preguntas así rapidito, con mucho gusto las contesto. Bueno, María Conesa falleció en 1978. 15 días antes fue cuando hicimos una verbena de la Paloma en el Teatro Esperanza Iris y que paró el tráfico. Sí. Aquí en México yo trabajé con ella en esa función. Yo vi cómo le dio un abanicazo a una de las bailarinas porque la estaba tapando y le dijo: aquí la estrella soy yo, hija de no sé dónde, y vámonos. Sí, ¿verdad que estuvo maravillosa ese día? Sí, María Conesa, cuando murió, ese día en la mañana tomó su clase de baile, de canto, un portento. Ay, dioses, ella nació en los 90s, que habrá sido 1800, no era tan grande, 82 años, algo así. No estaba muy bien conservada, la verdad. Sí. Mira, Carlitos, fíjate qué privilegios. Yo acompañé a Enrique Alonso a recoger los baúles a su casa ahí en Monterrey, casi para Yucatán, para llegar a Yucatán, y los abrimos en la casa de Enriquito, que entonces él vivía en la calle de Durango por el Palacio de Hierro. Leímos cartas de presidentes, de generales, puras cartas de amor, y todo el vestuario se lo dejó Enrique Alonso y todo su dinero se lo dejó ella a la UNAM por haberle dado carrera gratuita a su hijo. Vamos a cerrar este momento tan bonito que hemos tenido, espero. Perdón, y mi mami quiere decir algo. Claro, mamita chula, ¿cómo no? Va a cantar ahorita. Pues para cerrar con broche de oro,
vamos a escuchar esta maravillosa voz de este gran tenor que ha estado en los mejores escenarios del mundo, Alfredo Mas, cantando la romanza Tu partida de la zarzuela El niño judío. Un aplauso para recibirlo, por favor. Alfredo Mas. Alfredo Mas. Gracias, Alfredo.
muchísimas gracias por su presencia, gracias por hacer posible este momento. Buenos días.